Hola, hacemos nuevamente estas grabaciones. Esta grabación va a ser muy interesante, muy importante. En esta grabación quiero, con la luz de Dios, como decía San Alfonso María de Ligorio, dar mi testimonio y comenzar una serie de grabaciones sobre un tema que es muy delicado, que yo he tenido la posibilidad de manejarlo, de Dios me ha regalado como la posibilidad del acercamiento a este tema, a este material que ustedes van a escuchar y van a tener, que es la lucha espiritual, que está en Efesios capítulo 6, versículo 10, para que lo busquen. Efesios capítulo 6, versículo 10, la lucha espiritual. Entonces, el tema es gigantesco, el tema no es solamente esta grabación. Entonces, vamos a comenzar como con unos puntos y el testimonio de por qué yo me acerqué a este tema. El tema con la lucha espiritual está relacionado con muchísimos temas, por ejemplo, que se trabajan hoy en día o que las personas desconocen o son más bien abordadas desde el orden espiritual, como lo que es la brujería. Entonces, muchos saben y sabemos qué es la brujería, pero no se quiere tocar. Otras formas de realidades espirituales hay muchas. Sería muy difícil uno abordar punto por punto lo que es la santería, lo que es grupos que manejan formas espirituales extrañas, pero es el movimiento de espíritu, incluso el Reiki, que maneja lo de los ángeles, eso es muy extraño. En fin, son muchas categorías, formas, maneras, modos de abordar lo espiritual, pero es la lucha espiritual, o sea, todo se resume como en la lucha espiritual, por no hablar del satanismo y todo esto. Entonces quiero abordarla en alguna grabación, esta va a ser una de ellas, desde el testimonio, con la base bíblica, desde el Antiguo Testamento, también con páginas católicas que más o menos vamos a ir trabajando. La base de testimonios de la comunión de los santos. Nos acordamos, por ejemplo, de un santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes seculares o párrocos. Y hay muchos santos que han tenido el enfrentamiento con el mal como un ser concreto. Desde siempre el Génesis comienza la lucha espiritual con la desobediencia. Génesis 3, 4. Entonces la presencia del mal siempre ha estado. En el Apocalipsis es en la creación. Los ángeles estaban en el cielo con Dios, en el reino, ese reino espiritual, pero Satanás dice no te serviré. Y comienza entonces la lucha con San Miguel, que es quien como Dios. Hemos escuchado muchísimas cosas, hay demasiado material, hay mucho material, tengo mucha información y mucho testimonio personal de todo esto. También miraremos el desconocimiento y traslado a lo meramente psicológico de los últimos tiempos, decenios, y su evasión, o sea, se evade completamente lo que es ese orden espiritual de San Pablo, de bíblico. Han dicho, como hemos hecho en grabaciones anteriores, ya todo se quiere superar y superar a través de la ciencia y el estudio y lo psicológico. Entonces, a todos se le está buscando una respuesta y lo espiritual no es una respuesta, es una experiencia. Lo espiritual no es ciencia ni es experiencia de orden de estudio o de la mente, sino que es una experiencia personal del ataque espiritual, que vemos como Jesús, y también son textos que vamos a ir abordando, las tentaciones de Jesús en el desierto. De las tentaciones de Jesús es porque el enemigo lo atacaba para que Jesús no cumpliera su misión. Entonces ahí también hay mucho trabajo que hacer porque el enemigo ataca para desanimarnos.
Él nos ataca para desanimarnos, para que nosotros no sigamos adelante y caigamos en el sinsentido, que eso es lo que Jesús ha venido en Mateo 11:28. Mateo 11:28, donde nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces Jesús ya venció, o sea, el, el león de la tribu de Judá, como se le menciona, o el cordero, él ya venció. Pero él, como él ya lo venció y estuvo solo, incluso en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para enseñarnos a nosotros que aunque él ya lo venció, él viene en ayuda de nuestra debilidad, que es lo que nosotros necesitamos también con el Señor. No estamos solos. Jesús está, y el nombre de Jesús, Filipenses 2, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos. Entonces, esa es la experiencia que les voy a contar. El trabajo para desarrollar están los peligros de desconocer esta realidad. Entonces, cuando no se conoce esta realidad, se trata como de tapar o de decir que las personas están mal o están locas o tienen problemas psicológicos o enfermedades, debilidades, etcétera. Entonces, no solucionar el problema es algo que hace que las personas simplemente no se confundan porque no hay una experiencia de ese tipo. Se van, perdón, a buscar una respuesta más concreta y muchos ya pierden la fe, incluso en la iglesia, porque como no hay una respuesta, pues se van hacia otras partes y caen, estando en la iglesia, caen hacia unas realidades muy, muy aterradoras, donde caen en trampas y en movimientos de personas que dicen manejar todas esas realidades espirituales, pero están apoyados en fuerzas muy oscuras. Bueno, caemos también en la falla de la falta de caridad con las personas, porque es que escucharlas y acompañarlas es una oportunidad de volverlas al camino. Incluso que la iglesia, pues se han alejado tanto que han perdido ya el camino en la iglesia, ya no los llena, y volverlos a los sacramentos. Por ejemplo, primeramente el de la confesión y la Santa Eucaristía. Entonces, regresándolos a ese camino, vuelven a la iglesia y a renovar todos los demás sacramentos, porque muchas personas no son casadas, viven o malviven. Muchas personas no se mueren y no les hacen incluso un entierro católico y así por el estilo, ya no se confirman. En fin, esa es la lucha espiritual de los espíritus y todo eso es para que es una oportunidad que Dios nos regala para regresar a la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en estas grabaciones que quisiera hacer, pero sabemos que el tiempo es muy corto, pero quisiéramos que se aprendiera, y ustedes deben aprender. Bueno, vamos a comenzar entonces acerca de esta lucha espiritual, que también está en consonancia con lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, dentro de la iglesia, que hemos estado también hablando. Y hablamos también de la parte social, económica, política. Sabemos que muchos gobiernos se han montado a través de la brujería, de la santería, de la palería. Muchas cosas se están manejando ahora muy oscuras, del ofrecimiento de sangre o pactos de sangre. Eso casi nadie lo habla, no lo dicen, no lo conocen, y lo desconocen y se burlan de todo esto. Pero vemos que pasó en Cuba, por ejemplo, en Venezuela y otros países, y ahorita en Nicaragua, que todo el mundo sabe esa voz por todas partes de la brujería que se maneja en esos países. Mucha, mucha brujería. Pero repito, es algo que conocemos voz a voz y los que manejamos un poco, entendemos más bien esos temas, lo podemos decir. Cuando yo hice los estudios salí pues a estudiar en la comunidad de La Salle, hacia el año 90, yo como todo el mundo pensaba que cuando uno se muere, el alma sale y se va pues a un juicio, o al purgatorio, o al cielo, o si es mala se va al infierno.
pero no sabía como nada más. Y sucede, y no creía en los espíritus, ni en los fantasmas, ni creía en nada de esas cosas que para mí era imposible que un espíritu hiciera algo, porque somos seres materiales y los espíritus son seres que no nos pueden hacer daño. Aunque uno había visto películas de terror por cantidades industriales, en el tiempo mío, cuando yo estaba joven, pues muchas películas de terror, muchas. Hacia los años 80, 90, muchísimas películas de todo género, de terror, de fantasmas, pero uno no cree en eso. Uno piensa que son películas, pues, o que pasan cosas, pero queda uno en el desconocimiento de, pues, por qué existe eso. Y hay gente que le pasa y hay gente que no le pasa. O gente que hace brujería, pero uno como no hace brujería, pues uno no le interesaba el tema. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Si todos los que me están escuchando eran como yo, la mayoría, yo creo que el 90% me van a escuchar en esta grabación, ojalá que la escuchen y van a pensar lo mismo. Todo eso es como algo que ficticio, eso es más que películas de terror y fantasmas, eso es como un poco de ficción y un poco de la cabeza. Eso nos dice el mundo, pero la experiencia es distinta. Entonces, 6 meses antes de entrar al seminario, porque yo me retiré de los hermanos de la Salle hacia el año 91, a mitad de ese año tuve esa experiencia de, eran las 11 de la noche, junio del 91, estaba con mi familia ya preparándome 6 meses antes de entrar al seminario mayor. Me habían aceptado entonces a la casa de formación San Juan Pablo II, en ese tiempo Juan Pablo II, y sucede que yo ya me estaba durmiendo cuando una fuerza muy poderosa me impactó. Esa es la primera vez que hago, creo que esta grabación, lo habría hecho con algún comentario, pero en las predicaciones yo les digo mucho de este tema, nunca lo había grabado. En mi pecho, yo estaba acostado y yo solo podía escuchar, pero sentí en mi pecho que algo me impactó, como una especie de golpe muy fuerte en mi pecho, y sentí que algo malo me había entrado dentro de mi cuerpo. Y yo no sabía qué hacer porque mi mente y todo quedó inmóvil completamente. Tanto el cuerpo como la mente quedaron en cámara lenta, muy lenta. Y sentía que algo me estaba estripando, me estaba aplastando. O sea, la experiencia del mal para mí es de aplastamiento. El enemigo nos quiere aplastar porque los seres espirituales, yo después todo lo vine a ir soltando, como conociendo mucho tiempo después. Yo cuando tuve la experiencia yo no sabía nada, pero con el tiempo empecé a aprender y aprender muchas cosas. Y yo sentía que me estaban sacando de mi cuerpo, que me estaban tirando contra la cama, me estaban tratando de sacar del cuerpo, que para mí es una experiencia de muerte, yo no lo sabía. Yo lo vengo a discernir muchos años después. ¿Qué quería el espíritu del mal? Sacarme de mi cuerpo. Entonces, literalmente sería matarme. Si yo me salgo de mi cuerpo, me sacan de mi cuerpo, entonces quedo desencarnado. O queda el cuerpo sin carne y el cuerpo empieza a morir. Es la experiencia que yo tengo. Tal vez hay más detalles que yo todavía no he podido ir sacando claramente de lo que me pasó. Entonces muchas personas tienen experiencias espirituales diferentes, de diferentes formas, modos, maneras, presencias, han visto cosas, muchos. Yo he hablado con muchísima gente a lo largo de los años y hay demasiadas cosas buenas y malas en el orden espiritual, el bien y el mal. Entonces yo puedo decirles que sí existen las presencias, que hay fuerzas que nos quieren destruir. Pero no sé cuánto tiempo pasó de que me atacó el espíritu que me quería destruir, sacar de mi propio cuerpo, y no sé cuánto tiempo pasó. No puedo calcular el tiempo, pero yo estaba muy mal. Entonces, debo resumir por razón de tiempo y para no cansar pues a los que están escuchando este testimonio. Sucede que yo relativamente era un tiempo que se pierde porque era el ataque de esa fuerza que me estaba aplastando.
Yo mismo en cámara lenta decía, ¿qué me está pasando? No podía entender por qué me estaba pasando eso, pero uno no piensa, el cerebro, la mente queda completamente eh, distorsionada. Ya resumiendo, hubo un momento que dentro de mí salieron las 5 letras del nombre de Jesús, pero en cámara lenta no puedo decir Jesús, sino que no podía pensar, sino que me salían de mí, dentro de mí. Mm, Cuando terminé de decir la S de Jesús, de lento, muy lento, inmediatamente esa fuerza del mal se fue, sale de mí. Yo siento mi cuerpo que ya no tiene un peso específico, pero ya no tenía, yo no sentía peso específico, yo sentía que estaba como flotando, porque como sentía que me estaban estripando, entonces después sentí que yo flotaba sobre el aire, con un agradecimiento muy profundo a Dios, al Señor. Nunca, nunca terminaré jamás de pagarle al Señor el bien que me ha hecho. Salmo 115. 115, levantaré la copa de la salvación. Yo le predicaba mucho. Entonces, cuando buscamos al Señor, no es para que nos dé plata, como las iglesias pare de sufrir, o la prosperidad, o abundancia, no. Ya el Señor nos sana, nos libera. Y eso es la Eucaristía. En la Iglesia Católica, la Eucaristía es una acción de gracias, porque Él ha muerto por nosotros. Él lo ha dado todo por nosotros, por la humanidad. Él murió, Dios murió por nosotros. Y ese es el testimonio que yo les digo a ustedes, los que me están escuchando, para que ustedes esta grabación la pasen a todas las personas que se suscriban. Es importante que ustedes escriban para que ustedes me ayuden a evangelizar con ese testimonio, que es primera vez que lo estoy diciendo. Y otras personas entiendan quién es Él, por qué Él vino al mundo. Y yo soy testigo de eso. Y en esta grabación que quede muy claro, soy testigo del poder de Jesucristo, que Él me ha sacado de la muerte, de la destrucción, porque el enemigo me iba a matar. Por eso estas grabaciones y series de grabaciones que vamos a comenzar, mejor estamos comenzando, es para que ustedes entiendan por qué la razón de lo que yo estoy haciendo con al lado de la verdad. Defendamos la sana doctrina, porque la Iglesia Católica en la que yo estoy, he sido liberado, he sido sanado de la muerte, salvado de la muerte por Jesús. Entonces, de ahí comienza ya un trabajo que yo nunca me imaginé, ¿cierto? Claro, y el testimonio termina que yo cuando a las 3 de la mañana, algo así, yo sentía, me desperté, pero para poderme mover, porque yo quedé tan mal que no podía mover el cuerpo involuntariamente, tenía que ser voluntariamente, mover el cuerpo de un lado para el otro. Y ese es el testimonio de que algo sí pasó, que no fue una pesadilla y que no me lo inventé, ni que fue algo psicológico, sino que yo tuve que, mi cuerpo se despertó para poder ser movido por mí mismo, por mi conciencia, no por mí. Cuando uno duerme, uno se mueve involuntariamente, pero cuando uno ya está tan mal, uno no es capaz, tiene que pensarlo para poderse mover. Cuando me levanté por la mañana, cogí la Biblia y yo me preguntaba qué me había pasado. Abrí la Biblia, pues a veces, si uno con fe abre la Biblia y usted le pregunta al Señor, Señor, ¿usted qué me quiere decir en esa palabra? Pero con fe. Y el Señor te va a responder con la Biblia, lógicamente, no siempre, porque podemos decir, yo quiero esto, Señor, ¿tú qué me dices? Pues no es como charlar con Dios, sino que es cosas muy puntuales y muy serias. Y abrí la Biblia y aparece un texto que yo siempre lo repito mucho. Vengan a mí, Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces en la lucha espiritual yo la he vivido, yo la viví, yo he sido atacado, casi me sacan de mi cuerpo, casi me matan. Y la lucha espiritual, por eso se llama lucha espiritual en San Pablo, en Efesios 6. La lucha espiritual es porque es un combate, pero no somos capaces, nosotros no somos capaces. Es el Señor quien nos ha rescatado de todo eso. Eso es, y desde ese momento ya en otras grabaciones ya les voy a contar más historias que yo he vivido. Después conocí grupos de oración, por ejemplo en la Renovación Carismática, donde me invitaron a un grupo juvenil
y un grupo de oración de jóvenes y conocí al padre Emiliano Tardif, por ejemplo, y encuentros de jóvenes, de oración, de imposición de manos, eso es 1 Corintios 12. Hoy no se habla, yo en grabaciones les he dicho y les voy a seguir diciendo, casi nadie habla de los carismas y es muy triste, porque la Iglesia Católica ha descuidado, los sacerdotes y los obispos han descuidado lo carismático y piensan que eso es de locos o eso es de los evangélicos. No, eso es de la Biblia y San Pablo lo dice. Entonces tenemos unos carismas de sanación, imposición de manos, milagros. Los primeros siglos la iglesia era carismática hasta el año 320 siguiente, cuando aparece ya el emperador romano Constantino, que no funda la iglesia, sino que él permite que la iglesia pues se desarrolle. Él apoya la iglesia católica e incluso apoya basílicas, pero él no funda la iglesia católica, sino que la fundación es Mateo 16, 13, 16. Tenemos que mirar como esa parte, perdón, 16, 18. Podemos decir entonces lo siguiente para terminar. El Señor nos muestra que una realidad espiritual, pero tenemos que estar muy atentos a cómo la abordamos y que la Iglesia Católica tiene todos los elementos para ayudarte si lo necesitas. Sacramentos son 7, están los mandamientos y está también el acompañamiento, están los sacramentales, el agua, el aceite, la sal. También vamos a hablar un poco de esos temas de los sacramentales y cómo utilizarlos convenientemente. Que Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe, que esta lucha espiritual por orar por la Iglesia Católica fundada por Cristo, sigamos adelante, que nosotros entendamos que si no estamos con Cristo estamos muy bien. Si nos alejamos de Él, ya empezamos a perder el camino. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.